Muy buenos días. Que el rostro de nuestro Dios Todopoderoso resplandezca sobre cada uno de nosotros, hoy y siempre. Es una alegría muy grande, hermanos, que estemos reunidos con este propósito especial y espiritual de alabar y adorar a nuestro Dios. Y por eso damos especial bienvenida a nuestras visitas, que sabemos que están buscando de Dios, y quiero que sepan de parte de los varones de esta congregación que estamos para servirles siempre. Hermanos, en una ocasión nuestro Señor Jesucristo, orando, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Notemos que la vida eterna, hermanos, se trata de conocer a Jesús. Porque conocer a Jesús es conocer a Dios, y conocer a Dios es poseer, experimentar la vida eterna. No hay tarea más importante, más esencial, más sublime debajo del cielo que conocer a Dios, que conocer a Jesús. Y por eso, hermanos, en esta mañana nosotros vamos a enfocarnos en una nueva expedición bíblica, en una nueva serie de sermones, con el propósito de conocer más y más a Jesús. Lo que vamos a hacer, hermanos, es una serie expositiva del Evangelio según Juan. Vamos a conocer a Jesús, el eterno Hijo de Dios. Siempre he querido hacer esto, y el Señor ahora me ha dado la oportunidad. Es un largo viaje, no sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero vamos a comenzarlo, y sé que será de gran beneficio espiritual para todos. Amén. El libro de Juan es simplemente diferente. Es simplemente diferente comparado con Mateo, Marcos y Lucas. Mateo es más estructural, orientado a la mente judía. Marcos es breve, es más dramático, es más corto y orientado a la mente romana. Lucas es tal vez más preciso, es más histórico, es más orientado a la mente griega. Pero Juan es diferente. Juan es todo lo anterior y a su vez todo lo opuesto. Juan, sobre todas las cosas, es más teológico. Y no nos asustemos con esa palabra, simplemente quiere decir que habla más sobre la naturaleza, identidad y propósito de Dios. Presenta a Jesús de una manera muy especial, muy particular. Y obviamente ganamos mucho al considerar este grandioso evangelio. El libro de Juan, hermanos, tiene como propósito provocar fe. Es bastante fácil de entender, y por eso, como tal vez lo han notado ya, muchas campañas en general se vende el Evangelio según Juan aparte, con los salmos, o se imprime y se entrega de forma gratuita solamente, justamente por eso, porque presenta a Jesús de una manera especial, fácil de entender, para que obviamente las personas crean en Él y tengan vida eterna. Hoy comenzamos esta expedición, hermanos, y vamos a comenzar considerando el prólogo, o las primeras palabras de Juan, en Juan 1:1 al 18. Es una unidad que básicamente presenta la identidad del Hijo de Dios, como también su propósito, de una manera majestuosa y maravillosa, que luego obviamente va a explicar y a justificar y a detallar en el resto del libro. Y desde ya les digo, hermanos, que no hay manera de hacerle justicia a este libro, pero estoy persuadido de que va a ser de gran beneficio para todos.
Y por obviamente su contenido tan maravilloso no podemos, es que no es posible en 30, 40 minutos de sermón abarcar estos 18 versículos. No es posible. Así que lo que vamos a enfocarnos es en los primeros 5. El prólogo está dividido de esta forma, como pueden ver, que se repite. Eso se le llama quiasmo, o una estructura quiástica, que es un recurso literario de la antigüedad de afirmar verdades y luego repetirlas en diferentes palabras. Es lo que vemos, ¿no? Cómo se repite el punto 4 y el punto 5 con el punto 1 y punto 2. De esa manera escribían los antiguos, no siempre, pero Juan vemos que hace esto aquí, para reafirmar eso, la identidad, proclamación, encarnación del Logos, del Hijo de Dios. Así que vamos a enfocarnos en la primera parte, el eterno Logos, Juan 1:1 al 5. En estos versículos vamos a encontrar mucho, así que vamos a iniciar primero viendo la identidad del Logos. Eso es lo que nos muestra estos primeros 5 versículos. En Juan, vamos allá, 1:1, leemos: en el principio era el Verbo. Vamos a enfocarnos en esa frase primero. Esa frase nos indica que el Logos existía en el principio. Así lo llama Juan, lo llama Logos. Es el término griego que se traduce en nuestra Reina Valera del 60 como verbo. El Logos existía en el principio. En el principio era el Verbo. Obviamente, estos primeros 5 versículos, bueno, de hecho hasta el 18, vemos cómo Juan nos dirige hacia Génesis 1:1. Muchas de las cosas que pasan en Juan 1:1 al 18 ocurren en Génesis 1:1 en adelante. En el principio no tiene otra explicación bíblica que Génesis 1:1. Justo en el punto donde la deidad va a crear todas las cosas. Así que Juan nos traslada ya. En la creación, justo antes de ella. Vamos brevemente a primera de Juan 1:1 y veamos cómo el apóstol también usa una fraseología parecida. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Desde el principio, noten cómo dice ahí, desde el principio, Juan dice en el principio. Así que obviamente es justo antes de que existiera todo lo material. Ya el Logos existía, como lo llama Juan. Así que antes de la creación, es decir, en la eternidad pasada, ya era o existía, también se puede traducir el verbo era, el Logos. Así que aquí estamos viendo parte de su identidad. Él ya existía antes de toda la creación material. Ahora, ¿de dónde sale ese término verbo? Es importante comprender esto porque nos ayudará a comprender mucho más sobre su identidad. El vocablo verbo, hermanos, llega a nuestras versiones en español por un latinismo heredado de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es la versión o traducción de la Biblia al latín, hecha en antigüedad, hace muchos años atrás, estamos hablando del siglo VI. Llega por herencia de esa traducción, que obviamente ellos traducen el término logos como verbum. Verbum en latín significa palabra. Logos del griego al español, literal y preciso, significa palabra. Pero ¿por qué tenemos el término verbo? Lo tenemos por herencia latina, de la Vulgata Latina. Sin embargo, el uso de verbo no era así, o no se dio así en las versiones en español en el principio. En el principio que fue traducida la Biblia al español. Cuando nosotros consideramos, por ejemplo, la Biblia del Oso, que fue la primera
traducción completa de la Biblia de sus idiomas originales por Casiodoro de Reina en 1569, Casiodoro no utilizó verbo, utilizó palabra. Luego tenemos la revisión a esa versión que hizo Cipriano de Valera en 1602, también se le llama como la Biblia del Cántaro, traduce palabra. De hecho, esa es la primera Reina Valera. La primera Reina Valera es la Biblia del Cántaro de 1602. Tuvieron que pasar 2 siglos y medio, hermanos, para que luego en la revisión de la Reina Valera de 1862 se utilizara el término verbo. Desde entonces a nuestros días se utiliza y se ha preservado en muchas versiones, como la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, entre otras. Y debido, obviamente, a ese continuo uso por tantos años, si usted busca en un diccionario el término verbo, le va a aparecer allí figura gramatical, ¿no? Un verbo, una figura gramatical que indica acción. Pero uno de los siguientes significados va a salirle algo como la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Obviamente, el uso continuo del término se le llegó a dar esa connotación, ese significado especial, digámoslo así. Ahora, no es que necesariamente el término está mal traducido, pero es importante, hermanos, hacer esta aclaración para que comprendamos que el logos del que habla Juan aquí no es un verbo gramatical, no es un ruido, una palabra que involucra acción, no es acción, es una persona, es la segunda persona de la deidad. Así que es importante, no nos dejemos llevar por el término verbo en español, por su significado general en español. Hay que tener presente que hablamos de una persona, y no cualquier persona, no cualquier ser. Hablamos de la segunda persona de la deidad. Hablamos del Hijo de Dios, aquel que existía antes y en el principio. También Juan 1:1, siguiente frase, dice, y el verbo y el logos era con Dios. Esta frase nos enseña, hermanos, que el logos es distinto de Dios Padre. Vea lo que dice exactamente el versículo. Y el logos era con Dios. Es lo mismo decir persona A era o estaba o existía con persona B. Estoy hablando de dos personas distintas. Evidentemente el uso de Dios allí se refiere a Dios Padre. Por lo tanto, el Logos y Dios Padre son diferentes personas. Entonces, es importante tener eso en cuenta. El Logos no solo existía antes del principio, sino también era con Dios. Por lo tanto, es una persona distinta del Padre. Pero hay algo más que nos enseña esa frase. También goza una comunión especial con el Padre. Y eso es lo que leemos páginas más adelante. Por ejemplo, Juan 10:30. Vayamos brevemente allá. Juan 10:30. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Yo y el Padre, uno somos. Ahora, Juan no utilizó el término logos por accidente. ¿Pero por qué lo utilizó? Esta palabra logos solamente aparece en ciertos versículos y mayormente en literatura juanina, como se le llama, es decir, en escritos de Juan, en Primera de Juan, en Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros analizamos el resto del Nuevo Testamento, no vemos que a Jesús se le describa como logos, pero Juan lo describe como logos. ¿Por qué? Solamente, hermanos, considerando el contexto cultural e histórico, podemos entender el porqué de esto. Y es maravilloso lo que vemos. ¿Por qué utilizar ese término? Bueno, brevemente, en el Antiguo Testamento, hermanos, y en el pensamiento rabínico, vemos que ese término logos lo entendían como Dios, lo entendían como el poder creador de Dios. Por ejemplo, Salmo 33:6,
recordaremos ese salmo, y en la versión griega, es decir, la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, utilizan el término logos allí. Salmo 33:6, podemos ir brevemente allí, leemos, por la palabra, por el logos, dice la Septuaginta, de Jehová fueron hechos los cielos. Entonces aquí vemos que ellos consideraban el logos de Dios en una unidad especial con Dios como su poder creador, su poder creador. Y obviamente eso lo asemeja a otros pasajes. No estaban lejos de lo que enseña Juan, aunque es diferente, como vamos a ver. Por ejemplo, en Proverbios 8, 22 y 23 y 27 al 30, que vamos a leer, vemos cómo también el pensamiento judío en el Antiguo Testamento asociaban al logos con la sabiduría. Consideraban la sabiduría como algo divino. Vamos a ver por qué. Proverbios 8, 22 y 23 dice, Jehová, aquí hablando de la sabiduría personificada, dice, ella está hablando, ¿no? La sabiduría dice, Jehová me poseía en el principio. Noten lo similar. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Noten luego versos 27 al 30. Dice, la sabiduría cuando formaba los cielos, allí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él, dice la sabiduría, con él, con Dios, estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La sabiduría. Entonces obviamente ellos consideraban todas estas cosas y sumaban y decían, aquí tenemos algo especial. Eso es el pensamiento judío y rabínico. Aún más cuando nosotros salimos del contorno de Palestina y vemos obviamente algo más abarcador, que es la filosofía griega, usaban también los griegos el término logos para referirse a la razón divina que trajo unidad y orden al cosmos. En otras palabras, hablaban de un ser divino, creador. De hecho, otros escritores hablaban para referirse a Zeus, ¿no? El dios principal del panteón de ellos. Un escritor griego afirmó que logos, dice, era eterno, omnipresente, la causa divina. Entonces vemos todos esos conceptos cuando Juan escribe. No es un accidente que haya utilizado ese término. Es más, cuando vemos también a un escritor también muy conocido de la antigüedad llamado Filón, que era un judío, no cristiano, pero que abrazó las ideas griegas, dice lo siguiente, que el logo es la segunda deidad. Es el poder creador, es la sabiduría, es creado no como los demás, pero es imagen de Dios, es el Hijo de Dios. Es interesante que todo esto estaba ocurriendo en aquellos días, tanto en el mundo judío como en el mundo griego. Entonces, la pregunta es, si existían esos conceptos en el mundo antiguo, sobre logos, obviamente con ideas politeístas, panteístas, abstractas, incluso no personales, ¿por qué Juan, guiado por el Espíritu Santo, utiliza ese término? Y la respuesta, obviamente, la da en el prólogo, en Juan 1, 1 al 18. La respuesta es para traer al mundo entero y darle el significado correcto de la causa de todas las cosas, en la persona de Jesucristo. Para darle el significado especial de Jesucristo. Por eso no es accidente que luego nosotros vayamos a Juan, leemos en el versículo 14 lo siguiente, Juan 1:14, porque es hasta allá donde Juan le da el significado junto con el versículo 17 a este logos del que viene hablando. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, aquel logo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
no es el que entendían los judíos o el mundo griego. Es este que vino a habitar entre nosotros, fue hecho carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién estás hablando, Juan? Versículo 16, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es el Logos verdadero. No estaban lejos en la antigüedad, aunque estaban equivocados. Juan le da el significado correcto. Entonces, el Logos es distinto del Padre, pero también es distinto a la concepción de aquellos días. ¿Y esto qué nos lleva como conclusión? Bueno, versículo 1, parte C, hasta el versículo 5, nos dicen que el Logos es completamente Dios. Es completamente Dios. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. El Logos, de nuevo, existía antes del principio. Es distinto al Padre, pero uno con Él, en existencia, ¿verdad? En presencia. Por tanto, la conclusión lógica es, el Logos es completamente Dios. ¿Qué quiere decir eso? Aunque son distintas personas, son la misma esencia. Son la misma esencia. Es decir, comparte la naturaleza de la deidad con Dios Padre y el Espíritu Santo. Obviamente, esto es muy claro. Sin embargo, históricamente, ha habido quienes han buscado otra explicación, para llamarlo de esta manera, pero que realmente es una corrupción a lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, el Logos para algunos es un Dios con D minúscula, o en otras palabras, divino. Esto es lo que los testigos de Jehová y su traducción, si así se le puede llamar, traducción del Nuevo Mundo, afirman que Jesús es un Dios. Pero cuando son confrontados, entonces ustedes son politeístas, creen en diferentes dioses. No. Nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros decimos que es divino, pero eso no es lo que dice su traducción. Es un Dios. Luego dice, es divino. ¿Pero pueden ellos hacer eso? No. La gramática en el griego y el contexto mismo de Juan no permiten otra traducción que no sea una expresión cualitativa. El verbo era Dios, utiliza el término Dios, no utiliza el término divino. Hay un término griego para divino. Y ahí es donde quedan en silencio. Esa traducción no es una traducción. Hay un término para divino. Y ese no es el que utiliza Juan. Entonces es una expresión cualitativa, es decir, que expresa las cualidades del sujeto en la oración. El sujeto es el Logos es Dios. En otras palabras, el Logos contiene todos los atributos y cualidades de Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el texto. Y obviamente se enfatiza el hecho que es distinto del Padre, como la segunda parte de Juan 1.1 lo indica. Él era con el Padre. Entonces, ¿cómo comprobamos realmente que es así, Juan? De que el Logos es Dios, que es completamente Dios, que tiene todos los atributos y cualidades de Dios. Ok, entonces Juan dice, Juan 1.2, en adelante, hasta el versículo 3, este era en el principio con Dios, enfatiza su preexistencia, por lo tanto su eternidad, y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué es Dios? Porque Él es el creador. No hay ser que pueda crear cosas, solo Dios. El Logos es Dios. ¿Cómo se comprueba? Él es creador. El Logos existía antes del principio, no más nadie, y por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él ni una cosa vino a la existencia. Eso es lo que dice el texto. ¿Eso qué quiere decir entonces? Lo implícito aquí, hermanos, es que el Logos es creador. Él no es creado. ¿Estamos entendiendo? Él es creador, entonces Él no es creado, que es lo que afirman
los testigos de Jehová. Si Él es creador, entonces Él no es creado, Él no es criatura, Él es creador. Él es Dios, es eterno. Entonces, su actividad creadora es la actividad creadora de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo, por medio de Él. El Logos fue el mediador del acto de la creación, pero también el de su continuidad. ¿Sí? Vean lo que dice el versículo 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿No nos recuerda eso a Génesis capítulo 1? El Logos estaba allá, en el principio, creando vida y creando luz. Recordemos, Génesis 1:1 en adelante. Pero, obviamente, aquí vemos en el versículo 5, dice que versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Un verbo en presente, que obviamente nos indica que no solamente Él fue la causa de la luz y la vida de la creación en el principio, sino que lo sigue siendo. Lo sigue siendo en especial relación con el hombre, como acabamos de leer en el versículo 4. Por lo tanto, considerando el contexto también, el Logos no solamente es la causa de la vida y la luz de la creación, sino también de la nueva creación. ¿Y cuál es la nueva creación? La conversión de los hombres a Cristo, la salvación. En la nueva creación, dice Jesús, todavía resplandece. Entonces, vamos a leer un versículo que nos recuerda esto en 2 Corintios 4:6. Y usa un lenguaje muy parecido. 2 Corintios 4:6. ¿Qué ha hecho Jesús con aquellos que han obedecido el Evangelio? Dice el apóstol, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es evidente, hermanos, que este Creador es también Salvador. Ahora veamos Juan 1, versículo 4 y 5. Juan 1, 4 y 5. Dice el apóstol, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así como todo estaba oscuro cuando apenas estaba creando, ¿verdad?, el universo, y ordenó que hubiera luz y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz, sino que la luz venció. Así también resplandece hoy y desde entonces Jesús al mundo. Él resplandece en contra de la maldad. Porque si las tinieblas son la maldad, entonces ¿qué es el Logos siendo la luz? Es todo lo bueno. Es todo lo bueno. Entonces, el Logos venció y vence las tinieblas, la maldad. Y vino a traer, obviamente, con su revelación, esa salvación que le da vida a las personas, que le da vida al hombre. Entonces, ¿qué nos revela esto entonces, hermanos? Estas tres grandes verdades que encontramos en estos 5 versículos. ¿Y cómo aplican a nosotros? Evidentemente, hermanos, esto significa que Logos lo es todo para nosotros. Amén. Amén. Él lo es todo. Él lo es todo para el ser humano. Todo, lo es todo. Y esto obviamente lo podemos definir de la siguiente manera. El texto nos enseña que este Logos es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. La preexistencia de Logos, la presencia de Logos con el Padre y la persona de Logos
indican que Él es quien dijo ser. ¿Sí? Juan 20:28. ¿Qué dijo en Juan 20:28? Él dijo que Él es Dios. En Juan 8:5-8 dice que Él es el gran yo soy. Él es quien dijo ser. Él es nuestro Señor y Dios. Por lo tanto, a Él le debemos todo y a Él debemos ir. A Él le debemos todo y a Él debemos ir. Él es nuestro Dios. También Él es nuestro Creador. Eso es lo que dice el texto. Él creó todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es nuestro Creador. Él es el Creador de todas las cosas. Y es interesante cuando nosotros leemos esto a la luz de Génesis, hermano. Porque luego de crear todas las cosas, especialmente al ser humano, ¿qué es lo que leemos en Génesis 1:26 y versículo 31? Vayamos allá. ¿Qué leemos en Génesis 1:26 y 1:31? Que el Logos estaba allí con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, proclamando ¿qué cosa? Que todo era bueno en gran manera. Luego de crear al ser humano, dijo que todo era bueno en gran manera. Génesis 1:26 y 31. Eso somos para Él. Somos hechura de sus manos, somos especiales para Él. Él es nuestro Creador. Aún tan especiales somos que esto lo hemos reflejado también en el Salmo 139. Vayamos allá brevemente. Salmo 139. Somos hechura de sus manos, todos los seres humanos lo somos. Y este salmo nos indica estos Salmos 139, 13 al 16. Salmos 139, 13 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Otra parte dice que Él conoce la cantidad de cabellos que tenemos. Somos hechura de sus manos, somos especiales ante sus ojos por creación general, pero también por creación espiritual. Vayamos a Efesios 2:10. Todos los que hemos obedecido el Evangelio somos hechura de sus manos de manera especial, única, en comunión. Efesios 2:10. ¿Qué somos en Cristo Jesús? Dice el apóstol Pablo, y juntamente dice con él, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Cuando obedecimos el Evangelio, Él nos creó, espiritualmente hablando. Y eso obviamente es aún más especial. Por tanto, hermanos, a Él le debemos todo y a Él debemos ir. A Él le debemos todo y a Él debemos ir. Él también, dice el texto, Él es nuestra vida. Él no solo es el autor de la vida, como leemos en Juan 1:4, también es el sustentador de ella. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas. ¿Por qué existe la ley de la gravedad? ¿Por qué todo está en esa fina precisión en el universo? Porque Él sostiene todas las cosas. Pero aún más relevante, Él es proveedor de vida eterna. Juan 3:15 lo dice claramente, y no sabemos ese versículo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es el proveedor de vida eterna, Él es nuestra vida. Él fue el que dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y obviamente lo puso en evidencia. Recordamos lo que hizo en Juan 11:25, especialmente lo que dijo después. En Juan 11:25 vemos que pone en evidencia que Él es el autor y sustentador de la vida, porque resucitó a Lázaro. Ya luego de que
¿Quién puede hacer eso sino Dios? Y luego lo que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y aún más, lo que hizo después de ser crucificado y luego de estar sepultado bajo tierra, resucitó de entre los muertos y se apareció a muchas personas con evidencias irrefutables. Evidentemente Él es nuestra vida. Por lo tanto, a Él le debemos todo y a Él debemos ir. Pero también es nuestra luz. En un mundo lleno de maldad y tinieblas, Efesios 5:11, ya no seas partícipe de las obras de las tinieblas. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, influenciados por los gobernadores de las tinieblas, Efesios 6:21, bajo el poder del maligno, dice 1 de Juan 5:19. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas. La pregunta es, en este mundo en el que vivimos, ¿es posible encontrar la luz? En este mundo de tinieblas, ¿es posible encontrar la luz? En este mundo influenciado y gobernado por huestes espirituales de maldad, en gobernadores de las tinieblas, no es posible. Y a menos que nosotros comprendamos eso, vamos a seguir viviendo en tinieblas, justificando nuestras malas decisiones. Él es nuestra luz. Él es la única luz. Y solamente es posible encontrar esa luz en aquel que vino del Padre e incursionó en este mundo y resplandeció y resplandece este mundo. Aquel que dijo, volvamos a Juan, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Leámoslo. Juan 8:12. Dijo el Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solo hay luz y tinieblas. Conozcamos o no la luz, la revelación de Jesucristo, si no hacemos la luz que Él nos ha revelado, estamos en tinieblas y debemos arrepentirnos. Él es nuestra luz. Y por esto y más, a Él le debemos todos y a Él debemos ir. Porque Él es nuestra luz. ¿A quién podríamos ir en nuestras decisiones difíciles? ¿A quién podríamos ir cuando estamos confundidos? ¿A quién podríamos ir cuando tenemos las emociones en efervescencia? ¿A quién podríamos ir cuando estamos preocupados, ansiosos, con miedo, con temor, etcétera? ¿Seguir nuestros propios caminos? No. Tenemos que ir a Él, porque a Él le debemos todo y a Él debemos ir, porque Él es la luz verdadera. Y si Él es nuestro Dios, creador, vida y luz, eso quiere decir también que Él es nuestra salvación. Y gloria a Dios por ello. Amén. Porque habiendo sido condenados por nuestros pecados y no pudiendo salir de esas circunstancias, Dios envió a su Hijo amado para traer salvación. Y esta salvación la encontramos, hermanos, en Él, en la persona de Jesucristo, en sus palabras, en sus promesas, en sus obras, en su ministerio, e incluso en su nombre. ¿Sabe usted qué significa Jesús? Si usted no sabe qué es Jesús, que no se lo olvida nunca, hermanos. Jesús significa Salvador. Él es nuestra salvación. Así que, ¿a quién más iremos? ¿A quién más iremos? Él es la misma revelación del Padre que vino a traer salvación. No podemos ir a otro. No deberíamos ir a otro. Si lo hacemos, estamos yendo a las tinieblas. Debemos ir a Él, que es nuestro Salvador, porque a Él le debemos todo y a Él debemos ir. Hermanos, el Logos es Jesús. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Bien podemos leer, en el principio era
nuestro Señor, el Mesías, el Cristo. Y Él estaba con Dios, existía con Dios, por lo tanto Él es completamente Dios. Jesús lo es todo para el ser humano, pero no todos los seres humanos lo consideran suficiente. Jesús lo es todo para los cristianos, pero no todos los cristianos lo consideran suficiente. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, estamos diciendo que Él no es suficiente. Jesús lo es todo para la iglesia de Cristo en Santiago, pero puede ser que no todos los miembros de la iglesia de Cristo en Santiago lo consideren suficiente. ¿Cómo respondemos a eso? Hermanos, estas palabras de Juan nos enseñan que Jesús no puede serlo todo y a su vez no ser suficiente. Es una contradicción. Él siempre lo es todo y siempre es suficiente. ¿Amén? Él siempre lo es todo y siempre es suficiente. Si Jesús no es suficiente para usted o para mí, si Jesús no es suficiente para nosotros, el problema no es Jesús. El problema somos nosotros, el problema es nuestro corazón, que es engañoso. Si usted y yo no hemos puesto a Jesús como el todo de nuestra vida, nos estamos engañando. Si usted y yo hemos quitado nuestra mirada del Señor y nos hemos alejado de su luz para jugar con las tinieblas de este mundo y caer en ese ciclo insatisfactorio de siempre buscar y nunca hallar nada, es porque obviamente Jesús no lo es todo para usted. Y tenemos que comprender de esto todos, cristianos o no cristianos. Las tinieblas nunca serán suficientes y siempre nos harán daño. Repito, las tinieblas nunca serán suficientes y siempre nos harán daño, pero la luz, el Logos, Jesucristo, siempre será suficiente y siempre nos dará gozo y paz. ¿A quién elegimos? Amén. Amén y amén. Conozcamos entonces más y más a Jesús y hagámoslo más y más el todo de nuestra vida, hoy y siempre. Amén. Oremos. Eterno y glorioso Dios de los cielos, gracias damos por su Hijo amado, Jesucristo, el Mesías, el Dios también verdadero. Gracias damos, eterno Padre, por recordarnos esta mañana que nuestro Señor Jesucristo lo es todo para nosotros y que Él es suficiente. Ayúdenos, eterno Padre, a cultivar esta sabiduría en nuestros corazones para que gobiernen así nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, como también omisiones, porque queremos agradarle, eterno Dios, y queremos obviamente experimentar su salvación, su gozo y su paz. Fortalézcanos, eterno Dios, fortalezca esta su iglesia aquí en Santiago, para que juntos, Padre eterno, haciendo de ese Logos eterno nuestro todo, podamos crecer y madurar, amarnos verdaderamente y hacer el bien que usted espera que hagamos, el uno al otro como también al mundo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.